Buenas tardes, iniciamos la segunda charla de este Barcelona en que estamos ya dentro de su casco histórico, de esta Barcelona neoclásica y romántica. La lección número 2. Si en la lección número 1 tratábamos de la calle Ferran, ahora vamos a tratar de la Plaza Real, uno de los ejemplos más hermosos de cómo el neoclasicismo dio paso al romanticismo. En este plano, esta fotografía, vemos la Barcelona romana, la Barcelona medieval que llegaba hasta la Rambla, vemos la calle Ferran y vemos la Plaza Real, una pieza preciosa dentro de la tradición de las plazas mayores españolas, aunque es una plaza desplazada del corazón vital de la ciudad y que utilizó para construirse el antiguo convento capuchino. Como veis, es una plaza que sigue la tradición hispana de plazas cerradas, muy cerca de un eje vital, como va a ser la Rambla, del eje de la calle Ferran y más o menos cercana de lo que era el puerto de la ciudad. Aquí lo vemos más detalladamente. En la otra lección vimos la calle Ferran, que es una calle magistral, donde aparece esa arquitectura del neoclasicismo, sobre todo en su primer tramo, ya del romanticismo y del eclecticismo en su tramo final, y donde a su lado va a aparecer esta maravillosa experiencia. Aquí la tenemos. Es una plaza rectangular abierta por con una gran abertura de entrada desde la Rambla y que desde el resto de la ciudad tiene múltiples entradas, desde estas primeras entradas hacia sus esquinas, como vemos también aquí, con otros pasajes hoy cubiertos, y también tiene una entrada en el eje principal y lo que como decimos, la otra entrada desde las Ramblas. Bien, vamos a entrar por estas calles laterales que invocan hacia esa esquina de la plaza. Fijaros, desde la calle de Raurich vemos esta calle donde ahí estaba la primera vanguardia. 1865, como veis, estas maravillosas grandes casas de plena época romántica. Y ahí vamos acercándonos hacia lo que es la encrucijada, donde como vemos ya la gran escala de los arcos de la plaza. Fijaros, aparece ya aquí esta preciosa fotografía, vemos ya el ambiente que va a generar la plaza, con sus grandes colmados, sus restaurantes, sus espacios que viven de la plaza. Es decir, se ha generado como un foco de vida en el corazón oculto de la ciudad. Fijaros qué maravillas de espacios en los porches. Fijaros que los arcos no son de medio punto, son arcos rebajados, muy típicos de la época isabelina. Aquí tenemos los otros laterales. Hemos visto arcos neoclásicos con sus capiteles jónicos, con sus capiteles dóricos, pero aquí ya no son capiteles dóricos ni jónicos, es una reinterpretación ecléctica y en parte romántica del neoclasicismo. Y esto lo veremos luego desde dentro. Fijaros qué tema tan bonito como en las esquinas de la plaza se produce una especie de refuerzo, una especie de construcción de torreones que refuerzan el choque de las alas, que son en principio como más ligeros, y en esos torreones se refuerza el arco original con unos arcos mucho más fuertes. Esta es esta entrada vista desde la otra calle, la calle del Vidrio. Como veis, siempre la arquitectura que nos acompaña es una arquitectura espléndida, con estos zócalos estriados de manera horizontal. Llegamos siempre a este punto de encuentro con la calle de las Horas. Bueno, creo que es Horas, no lo sé. Bueno, ya quería mostraros un poco, fijaros que aquí hay carpinterías que han perdido las contraventanas, otras las han mantenido, y fijaros que hay distintas tipologías de rejerías, desde estas rejerías de forja, con estas forjas distintas. Fijaros que aquí aparece una mezcla de arcos góticos, es algo muy típico del eclecticismo y en parte también del neoclasicismo, como ya empieza a aparecer formas, por así decir, medievales que aparecen en este neoclasicismo que se dirige hacia el romanticismo. Bueno, y aquí vemos las distintas secuencias de huecos, donde como veis se mantiene la idea de huecos cada vez más pequeños, cada vez más bajos, una tendencia barroca que acentúa un poco la profundidad. Esta es la calle que hemos visto, Seures, ve que viene desde la calle Ferran. Aquí teníamos la entrada a la calle Ferran. Hay que decir que este es el pórtico, como veis es la misma diseño
de grandes pilastras, de grandes arcos. Fijaros que son arcos que superan el medio punto, después otros arcos son rebajados, aparecen ya estas molduras tan finas, que esto nunca había aparecido en el neoclasicismo. El neoclasicismo es mucho más rotundo, aunque las formas puedan parecer idénticas. El neoclasicismo nunca crea un arco peraltado, esto es ya en cierta manera más femenino, lo hemos dicho en otras charlas. El neoclasicismo su ideal puede ser un ideal varonil, de fuerza, de rotundidad, de dureza, mientras que ya el romanticismo es el ideal femenino. Y en la época de Isabel II va a dominar ese romanticismo femenino. La mujer es un poco el ídolo de la sociedad y la arquitectura se hace más femenina, mucho más suave, mucho más delicada, mucho más elaborada. El arco supera el medio punto y empieza a hacer ya un arco hacia arriba o un arco rebajado, como hemos visto en los porches. Las molduraciones, fijaros qué riqueza de ménsulas respecto a la ménsula seria del neoclasicismo o incluso su carencia de ella. Aquí aparece ya unas ménsulas con muchísima riqueza de dibujo. Esto es lo que tiene en parte el eclecticismo, que es, en cierta manera, da una enorme libertad. Fijaros que, sin embargo, la fachada era demasiado austera, con estos huecos que un poco desmerecen de lo que luego va a ser la plaza. Fijaros también los barrotes, que son barrotes de fundición, no es forja, sino que están hechos con un molde, pero recuerdan muchísimo la forja. Las grandes losas de los balcones, losas en piedra, todo aquí sigue siendo aún auténtico, aún no hay estucos en los balcones ni las ménsulas, todo aún se realiza con grandes sillerías. Fijaros la entrada, veíamos este balcón muy típico de la época de Isabel II, al igual ya la utilización de esa rejería ya de fundición. Veis qué espacio tan elegante, tan ordenado para entrar con una de las entradas principales a la plaza. Fijaros qué espacio tan bonito, o sea, pasa a ser casi una calle con todos sus huecos idénticos, fantástico. Es decir, cómo la Plaza Real quiso llegar hasta la calle Ferrán y atraparla, en cierta manera, atraer la vida que iba a ir por la calle Ferrán, como uno de los grandes ejes de la ciudad. Bueno, fijaros estas ovas como griegas, neogriegas, estos, sin embargo, restos más típicos del Renacimiento. Eso es lo que tiene esta época romántica, que puede tomar modelos de muchas épocas. Puede ser neogótica, neorrománica, neoárabe, puede ser neogriega, neorromana. Es la libertad que da el eclecticismo. Hay quien ha dicho que el romanticismo y el eclecticismo no pueden ser el mismo movimiento, porque el romanticismo sueña la libertad de los pueblos, sueña un mundo de libertad, y el eclecticismo en cierta manera es algo más cínico, porque utiliza cualquier estilo, pero realmente convivieron. Y los arquitectos románticos podían hacer catedrales neogóticas y a la vez una villa renacentista. Es decir, que sí que son compatibles. Al fin y al cabo, el romanticismo habla de libertad y como tal libertad puede utilizar el estilo que él quiera para expresar sus emociones, que a la vez son emociones muy cambiantes. Fijaros este tipo de arco también, que es muy moderno. Esto nunca lo habría hecho un arquitecto neoclásico, pero sí ya un arquitecto romántico de la época de Isabel II. Fijaros que hay losas que no tienen ménsulas, otras sí, aparecen restos de la aparición de huecos, que es más típico de los maestros de obra más populares, más del primer neoclasicismo. Bueno, fijaros que es un conjunto precioso. Ahí vemos ese balcón curvo, muy típico de la época ya isabelina. Bueno, es todo perfecto. Fijaros que pasa mucho en Barcelona que las carpinterías están en colores oscuros. No sé cómo serían estas plazas si alegrásemos más los colores de las contraventanas. Yo creo que ganarían mucho en vitalidad. Bueno, ahí vemos las grandes escaleras que atienden a estas viviendas. Y por supuesto, pues la vida que va apareciendo por todas sus plantas bajas, ya asomándonos a la maravillosa plaza. Ahora vamos a seguir por estas otras entradas. Hemos visto estas tres para que veáis un poco el ambiente. Aquí desde la calle Raurich enfilamos ese callejón muy estrecho. A pesar de su estrechez vemos lo ordenados que son los huecos, los balcones. Veis, son balcones más del 18, torneados, de forja torneada, muy austeros, que enfilan hacia el paso de la plaza. Ahí en parte algunos han perdido sus
sus contraventanas, otros las mantienen, pero todo dentro de una enorme dignidad. Fijaros también la forja, diferente a la que vamos a ver en otra de las casas de la plaza. Y la llegada a la plaza, lo veis, con un elemento más fuerte, pero que no afecta al arco de la plaza, como pasaba en las esquinas. Ahora veremos estas grandes calles que entran desde el sur, desde el mar. Ahí vemos, fijaros que esta arquitectura, a pesar de la estrechez de las calles, es una arquitectura interesantísima. Fijaros, es una arquitectura donde ya aparece los pilares de acero, los pilares de fundición, perfectamente integrados en una arquitectura de muros de carga. Fue asombroso cómo esta arquitectura del hierro logró integrarse en una arquitectura de muros de carga, logrando trabajar al unísono con la piedra de los grandes machones, con los muros de carga de las fachadas. Es realmente asombroso. Fijaros el orden que se mantiene también en estas calles a pesar de su estrechez. Fijaros todos los balcones, los adornos de las paredes, cómo convive rejería, que es de fundición en un molde, con rejería de forja, la aparición de vigas y pilares de hierro, la aparición de grandes arcos que marcan una doble altura, con grandes adornos de fundición, como veis, balcones de distintas tipologías, todos mezclándose, probablemente alineaciones que ensancharon las antiguas calles, como es esta, que como veis ensancha la antigua calle, todo tipo de arquerías, estas más austeras, fijaros estos piezas de piedra muy austeras, casi sin molduración, típicas del neoclasicismo, igual que estos barrotes de forja, típicos también del primer neoclásico. Y bueno, aquí tenéis otros de forja también, con esta cenefa inferior. Fijaros que el barrote barroco, siempre lo que veáis es el barrote de pera, o en Cataluña es el barrote que juega a barrotes lisos y a un pequeño barrote aquí torneado, sin cenefas ni en la parte alta ni en la parte baja. Pero ya conforme uno va acercándose al neoclasicismo, aparecen las cenefas, es decir, elementos que refuerzan un poco la parte superior y sobre todo la parte inferior. Fijaros que esta losa es diferente a la que hemos visto antes. Esta tiene ya unas pequeñas molduras, es menos pura respecto al neoclasicismo. Fijaros también qué bonito estas barras que lo que hacen es, hablan de cómo sujetar la lona que protegía del calor del sol. Y aquí vemos cómo se refuerza de nuevo en este punto. El gran arco de la plaza pasa a ser más estrecho porque indica una especie de torreón o de refuerzo de ese punto de la plaza. Ahí vemos esa secuencia maravillosa. Bueno, fijaros también los maravillosos faroles que se sujetan en las claves, los capiteles tallados. Es realmente una sinfonía de tallas bellísimas, tanto en ménsulas, capiteles. Realmente es una obra extraordinaria. Porque además no es una obra que digamos de estuco, es que es piedras, es una sillería magnífica. Bueno, fijaros aquí qué bonito como en el punto de refuerzo, de choque de la calle, hay un refuerzo y aquí aparece un portal que quizás sea uno de los portales originales. Habría que ver esas maderas cómo son. No hemos dicho que esta plaza prácticamente coincide con el reinado de Isabel II, porque Isabel II empieza a reinar en el año 43 y esta plaza se empieza en el año 48 y esta plaza se va a acabar en el año 64 y Isabel II va a ser expulsada del trono en el año 68. Es decir, coincide plenamente con el reinado de Isabel II, una época muy difícil con la Segunda Guerra Carlista, pero a la vez muy esperanzada. España va a duplicar su población, va a surgir la Revolución Industrial, surgen los ferrocarriles, y realmente es asombroso cómo España pudo resurgir de los desastres de la Guerra de Independencia, destruida por franceses e ingleses, cómo pudo convertirse en un país con estos ensanches maravillosos, con estas construcciones que sustituyen toda la construcción medieval, renacentista y barroca de nuestros cascos, lo que se ha llamado la Edad de Plata, es decir, una Edad de Plata inesperada que va a surgir en este siglo XIX hacia el final. Bueno, fijaros qué preciosidad la de este porche, una escala muy muy humana, veis los arcos rebajados, es decir, todo es como un mundo nuevo. Está basado en el mundo clásico, ya lo veis, pero ya no tiene nada que ver con el neoclasicismo. Fijaros que todo es ya mucho más esbelto,
más ligero, no quiere dar la impresión de fuerza, lo que vale es el ritmo, un poco la sinfonía, es un mundo ya mucho más femenino, mucho más delicado, más vertical también que el neoclasicismo. Bueno, es una época realmente maravillosa. Ahora nos falta esta calle, que no vamos a tener mucha fotografía, aquí la vemos enfilada, y luego vemos su final, este punto donde aparecen estas arquitecturas con estos espacios tan amplios. Fijaros la amplitud, una amplitud que es así porque efectivamente tienen estructuras de acero los edificios. Bueno, fijaros de nuevo este porche y fijaros el interior maravilloso de estos espacios. Esto solo era posible con esta ya revolución del acero. Es verdad que antiguamente las casas tenían pilares de madera que también permitían espacios diáfanos, pero siempre había grandes muros de carga que iban flanqueándolos. Aquí ya aparece una nueva, como veis, es una nueva arquitectura totalmente diáfana, pero que por fuera, a pesar de las grandes aberturas, da esa sensación de solidez. Es una época realmente espléndida. Era un mundo realmente nuevo que aparecía. Aquí vemos ese otro pasaje que ahora vamos a ver, un paisaje cubierto, acristalado. Y bueno, ahí veis la secuencia de las ventanas termales típicas del neoclasicismo, esa ventana en menos que semicírculo, y bueno, lo que luego vamos a entrar. Aquí tenemos el refuerzo siempre en las esquinas, como torreones, y maravillosos faroles que iban iluminando todos los porches de la plaza. Y ahora ya vamos a llegar a estos dos entradas. Fijaros, este corredor aparece dentro de esta arquitectura. Como veis, es una arquitectura con distintas alteraciones. Aparece, y ahí tenemos la fecha, 1856. Mitad del siglo XIX. Vemos cómo ahí la rambla se va a ensanchar llegando al mar y el pasaje Bacardí. Fijaros, es un pasaje acristalado, muy evocador de esa época romántica, los pasajes de París, los pasajes comerciales. Fijaros la riqueza de decoración, aquí ya probablemente sí que sea ya decoración de estuco, no lo sabemos, y la llegada ya al gran porche. Fijaros estas ventanas, estos huecos, ya muy típicos del eclecticismo, en que ya no es ni el arco ni el dintel, es una cosa intermedia. Y la cubrición. Una vez hice un dibujo en que ya que era el romanticismo, y dibujaba un mirador de cristal en un puerto donde se veían los bergantines, los barcos que iban a Cuba, a América. Pues es esa época que Baroja, aunque Baroja es muy posterior, pero Baroja la evoca en todas sus novelas, evoca la época romántica. Y realmente era un mundo muy delicado, un mundo donde aparece ya una nueva vegetación en los miradores, una vegetación tropical traída a veces de América. Bueno, y aquí ya tenemos la entrada principal. Vamos acercando, esto como veis ya es una reforma muy posterior. Nos acercamos al corazón de la entrada principal. Como sabéis, Rambla de los Capuchinos, aquí estaba el convento de capuchinos, que fue dentro de estas reformas que empiezan con el dominio napoleónico de derribar conventos, crear plazas, dedicarlos a cuarteles, a veces a institutos, y en esta ocasión pues se dedicó al final a una gran plaza. Bueno, fijaros cómo aquí actúa como un elemento más fuerte, más poderoso. Fijaros que coincidiendo con eso, aunque las molduras son muy finas, fijaros comparadas con las molduras del neoclasicismo que habíamos visto con esas ménsulas, sin embargo los barrotes de los balcones en estas zonas fuertes son barrotes muy serenos. ¿Veis? Casi es una reinterpretación del barrote de Pera, pero con estos plintos macizos. Es curioso cómo el arquitecto, en lo que eran puntos fuertes, cambió la rejería de los balcones. Y como veis, pues tiene el diálogo que va a ser típico en esta plaza de basamento, cuerpo, insinuando estas columnas y la coronación. Aquí tenemos el otro ejemplo. Fijaros, aún quedan muchos restos de ese neoclasicismo que curvó las esquinas, tratando de evocar el cilindro, uno de sus ideales, y que en la época de Isabel II va a continuar, va a ser casi muy expresivo de la época de Isabel II, estas esquinas curvas. Luego ya con Alfonso XII, con su hijo,
con la aparición ya del acero en la construcción, o vamos, la fundición, van a volver las esquinas rectas. Pero esto es muy típico de esa época de transición del neoclasicismo al romanticismo. Tenemos la otra entrada que incorpora un elemento macizo y fijaros de nuevo los balcones con estos barrotes que no vamos a volver a ver. Fijaros que ya en los laterales cambia ese barrote para algo más ligero. Esto como si fuera más fuerte, como si las puertas o los puntos fuertes de la plaza necesitasen ese barrote más clásico, más antiguo. Bueno, enfilamos ya la plaza en este precioso pasaje. Fijaos, las ménsulas, no hemos hablado de ellas. Bueno, todo en la plaza es extraordinario. Si algún día encontrásemos las ruinas de esta plaza y encontrásemos estas ménsulas, estarían en los museos estas maravillosas ménsulas, tan variadas, tan ricas, o los mismos estos capiteles. Es una maravilla, un tesoro que Barcelona haya conservado esta plaza. Es un ejemplo extraordinario. Es una de las plazas más bonitas de España. Vamos a hablar de ella ahora. Como veis, enfilamos con esos mensulones tan preciosos. Es una época realmente de esplendor y se nota en la riqueza, en el optimismo que se detecta. Así podríamos decir que el neoclasicismo fue una época de ruptura con el barroco, de creación de nuevos conceptos y por lo tanto tenía que ser una época fuerte. Sin embargo, aquí ya se está disfrutando de lo que se ha logrado, se está disfrutando de esa vuelta al orden y ya se empieza a explayar. Es una especie de barroco a partir del clasicismo, pero un barroco muy contenido. Bueno, fijaros los barrotes que decíamos. Es una reinterpretación del barrote de Pera, pero ya probablemente hecho ya en fundición. Las contraventanas, que por suerte se han mantenido en casi todas las huecos. Y fijaros que las losas del balcón ya no es esa losa perfecta del neoclasicismo, muy recta, casi sin molduras, sino que aquí tiene muchas más molduras y luego usa estas ménsulas, que el neoclasicismo cuando usaba ménsulas eran ménsulas muy esbeltas, muy sencillas, muy simplificadas, o bien no las usaba. Aquí tenemos otra fotografía y nos acercamos ya hacia los torreones que preparan la entrada. Esto actúa como los labios. Los labios son un refuerzo de la piel porque se va a producir una ruptura de la piel. Lo mismo pasa aquí. En el punto que se va a producir la ruptura, aparece un elemento fuerte que son como los labios de la entrada, los labios de la plaza. Fijaros que aquí aparece ya este almohadillado horizontal, muy típico del neoclasicismo, pero que el neoclasicismo no habría tenido esta suavidad de molduras que lo van acompañando. Tampoco el neoclasicismo habría tenido estas pilastras tan finas, tan suaves. El neoclasicismo era más de columnatas dóricas, como vemos en el ayuntamiento de la Plaza San Jaime. Fijaros que aquí vuelve a aparecer, en este punto fuerte, vuelve a aparecer el barrote fuerte. Frente aquí tenemos el barrote más suave, aunque sea de fundición, más suave, con más adornos, que este barrote más sereno. Fijaros, la secuencia es como el punto más lujoso de la plaza, estos grandes torreones con sus pilastras que avisan ya de que va a ser una plaza apilastrada. Y aquí tenemos el basamento, siempre estriado, herencia del neoclasicismo, el cuerpo y la coronación. Y fijaros la riqueza de esa cornisa, que no habíamos visto esa riqueza en ninguna de las casas de la calle Ferrán. Aquí vemos, bueno, de la Rambla de donde procedemos, con los maravillosos plátanos. Y entramos en la plaza. Esta es una de las plazas más hermosas de España. España tiene, fijaros que la plaza es un invento español. Aunque en Italia hay muchas plazas, la plaza en cierta manera ordenada, regular, que marca claramente el cuadrado del cielo, es un invento español. Es más, en Inglaterra, en Estados Unidos, la palabra plaza es una palabra española y se define como plaza. Y es curioso que son plazas cerradas. La tradición española empieza con plazas abiertas en las esquinas, como pasa en toda América, pero poco a poco va tendiendo a ser plazas cerradas, como si fueran patios cerrados, donde al cerrarse el cielo pasa a ser el gran protagonista. Bueno, pues esta es una plaza, fijaros que las plazas españolas, que empiezan con la plaza renacentista de Valladolid, las plazas populares del Renacimiento de la Plaza del Castillo de Pamplona,
o las plazas barrocas de Salamanca. O sea, España es un país de grandes plazas y todas ellas muy regulares, muy ordenadas. Después tenemos ya las impresionantes plazas neoclásicas, sobre todo las de Bilbao, la Plaza Nueva de Bilbao, la Plaza de San Sebastián, la Plaza de España de Vitoria, impresionantes plazas neoclásicas. Y aquí tenemos una plaza que es una plaza romántica. Ya no es neoclásica, ya no tiene la dureza del neoclasicismo, sino es ya el disfrute de la vida, una plaza más femenina, por eso huye del cuadrado, por eso es rectangular, por eso ella tiene este juego de pilastras, este juego de colores y luego algo que le vino a añadir posteriormente, que es la plantación de las palmeras. El romanticismo siempre va a evocar mundos exóticos, mundos lejanos, mundos de Oriente, y si el plátano podríamos decir que es el árbol de Cataluña, de los paseos de Cataluña, de las Ramblas, en esta Cataluña del siglo XIX se añade ya el romanticismo de la palmera. Entonces es la evocación de una ciudad oriental, de un paraíso lejano, oriental, entremezclado con un mundo clásico. Es una mezcla fantástica, un cóctel extraordinario. Vamos a entrar en la plaza. Fijaros que he tratado de averiguar cuál es el motivo de este aparente caos de plantaciones y lo veremos luego. Creo que hubo una plantación hexagonal de palmeras datileras en torno a la fuente central con 8 grandes palmeras y luego hubo unos parterres con palmera de California, que es esa palmera esbelta, y luego también parece que hubo la intención de crear unas hileras, unas alineaciones paralelas a las fachadas de la plaza con también palmeras en principio, quizá en las esquinas palmeras datileras y en los puntos intermedios palmeras de California más ligeras. Pero quizá todo esto se fue transformando, quizá hubo ejemplares que murieron, no lo sé. Me ha resultado casi imposible saber cuál es el origen de este aparente caos de palmeras, pero es un caos que viene muy bien porque frente a una plaza muy ordenada, este es un mundo más caótico, uno no encuentra el orden que rige esta plantación con distintas alturas y eso lo hace quizá mucho más atractiva que lo que hubiera sido una plantación ordenada. Bueno, fijaros estas preciosas palmeras tan esbeltas frente a otras estas palmeras, frente a la palmera datilera, mucho más densa. Creo que es datilera, no sé si es la palmera de Canarias. Bueno, aquí tenemos la esquina de la torre. Fijaros los pequeños detalles de cómo el almohadillado horizontal que tiene esto se interrumpe en la esquina donde aparece un elemento aún más fuerte, que es el elemento que volverá a aparecer una vez superado el torreón. Todo está plagado de detalles. Era un arquitecto, no he dicho su nombre, Francisco Daniel Molina, un arquitecto realmente extraordinario. Bueno, aquí tenemos ya el final del torreón, esta monumentalidad tremenda de ¿veis? Es un neoclasicismo muy suave y a la vez más rico, más lujoso que el neoclasicismo que conocemos, con esos medallones, con esos escudos. Es la época de Isabel II, del romanticismo español. Fijaros ya aquí cómo estas columnas estriadas pasan a ser aquí a unas columnas un poco más humildes, rehundidas, pero que van marcando el zócalo, el cuerpo y la coronación, con esa austeridad de los huecos de arriba, pero que se enriquece de nuevo con los balaustres de la parte superior. Bueno, tenemos esta maravillosa fuente. Como sabéis, hubo mucha discusión. Primero hubo un monumento a Fernando el Católico, luego no se llegó a acabar, se desmontó. Y bueno, es una fuente que ha tenido sus parterres alrededor y al final ha acabado una fuente muy bonita con el agua en el corazón. Y que fijaros cómo estas grandes palmeras están insinuando que rodeaban esta fuente en un dibujo casi circular, pero que era un dibujo de 2 a 2, equivalentes 2 a 2, de 8 palmeras, una especie de hexágono que lo rodeaba. Aquí aparecen las farolas de Gaudí, las primeras farolas que diseña Gaudí, donde ya aparece el genio de Gaudí con todos estos elementos tan exagerados y que son grandes monumentos de la plaza. Bueno, y fijaros cómo expresar cómo es esta plaza. Las fotos son muy bonitas, el color también muy suave, muy típico también de esta época, el contraste blanco, piedra, amarillo de la plaza. Aquí he tratado de ver el origen de la plantación. ¿Cuál era el orden que había generado esta plantación? Como veis, aquí hay palmeras datileras
de estas palmeras poderosas, que parece como si en origen hubieran flanqueado la entrada, pero murió, desapareció la palmera que había aquí. Aquí aparece otra, como allí aparece otra, como si hubiera habido la intención de haber creado un cuadrado de grandes palmeras. En cambio, esta otra aparece en el eje de la entrada y luego aparecen estas grandes palmeras que parece que en origen formaron una especie de hexágono en torno a la fuente central. Luego, ¿qué pasó? Luego hubo unos parterres que plantaron estas palmeras esbeltas de California, que son las que añaden esta confusión quizá a la plaza, pero a la vez vemos también aquí otra palmera en una diagonal. Entonces realmente no he logrado saber cuál es el origen de este dibujo del arbolado. Bueno, entramos y nos dirigimos ya hacia esa esquina. Recordáis que habíamos llegado también hacia ese punto donde llegaban las calles del Seures y del Vidrio. Y aquí vamos viendo cómo por fortuna se han conservado casi todas las contraventanas. Aquí ha habido una pequeña modificación. Ya veis que han bajado la altura de las grandes contraventanas. Fijaros, está la escala de estos balcones que son altísimos, realmente son altísimos. Y el siguiente ya es mucho más bajo. Y ya el último es esa ventana que está sobre esa preciosa cornisa. Es una secuencia delicadísima de los elementos que hace que sea una plaza tan acogedora, tan humana. Y fijaros que tiene un ritmo precioso con sus columnas, no es desmesurada en nada. Claro, alguien podría decir, esto es muy bajito, es muy pequeñito para una plaza, porque tiene este gran zócalo que coincide con las barandillas, pero bueno, es una preciosidad. Fijaros la fuerza que tiene esta cornisa, pero que tampoco nunca nos quiere agobiar. Era un arquitecto extraordinario. Aquí vemos las farolas, que estas las veremos también, que van formando también como un dibujo en hexágono en torno al centro de la plaza, y las farolas de los porches. Bueno, ¿qué decir de esta? Aquí he hecho pequeños zoom para que veáis cómo van cambiando la rejería. Esta es una rejería que hemos visto con estos machones más fuertes, más serena. Y arriba, en cambio, tenemos esa cenefa inferior, una rejería más romántica. Bueno, fijaros los capiteles, la cornisa, el elemento de fuerza de la esquina, como si fueran torreones, que como veis ahí el arco se estrecha, aparece de nuevo el almohadillado horizontal, es decir, hay esa búsqueda de siempre elementos que van creando muchísima riqueza. Eso no hacen normalmente los neoclásicos, que son más duros y no tienen estos matices de reforzar la esquina, pero aquí sí, aquí todo es una riqueza de gestos continua. Bueno, fijaros qué bonita, y como aquí esa fuerza que aparece aquí se duplica porque es el punto de ruptura de la plaza. Es decir, el arquitecto se arriesgó a romper este ritmo continuo con estos torreones y no por eso la plaza perdió unidad. Eso indica lo magistral que era este arquitecto. Podemos decir, ¿dónde aprendieron estos arquitectos de la calle Ferran, del neoclasicismo catalán? ¿De dónde viene esa extraordinaria saber hacer? Pues realmente no lo sé, quizá de la tradición del barroco catalán, que fue un barroco riquísimo, el del siglo XVIII, del neoclasicismo. Realmente había grandes arquitectos neoclásicos. No hay que olvidar que el Museo del Prado, por ejemplo, que es el neoclásico de Juan de Villanueva, es considerado probablemente el mejor arquitecto neoclásico de Europa de su tiempo, y de él se había aprendido mucho. Bueno, fijaros, a mí esto realmente parece fantástico. Y luego este problema, que esta moldura, que era una moldura más rica, cómo tuvo que ajustarse con la sujeción de la farola, pero que es maravilloso, es como no querer colgar del centro, sino escapar un poco para no dañar el arco y sacar la luz un poquito más afuera. Y esto es maravilloso, fijaros. Bueno, es que decir que es una de las plazas más bonitas de España, y decir eso supone decir de Europa. Tiene una poesía especial. Fíjate que el eclecticismo es un estilo muy despreciado. Normalmente nadie habla de la Barcelona ecléctica, y sin embargo es una época fantástica. Es la época de las guerras carlistas, de los guerrilleros que habían seguido en la montaña, a la vez la burguesía, la masonería, la revolución industrial, las grandes fortunas, las diferencias sociales. Pues una época fascinante de transición del mundo antiguo al mundo moderno. Tuvimos la suerte de tener estos arquitectos y estas. Normalmente a mí me da mucha pena cuando se derribaban los conventos para hacer un cuartel,
Pero en este caso, no sé cómo era el convento de capuchinos que había aquí, pero yo creo que salimos ganando. La ciudad salió ganando. Hay muchos que auguraban un fracaso para una plaza que está lejos de las vías de comunicación, que es una plaza cerrada, que era una plaza, en cierta manera, que no era necesaria, porque no era una plaza mercado, y sin embargo su éxito fue muy grande. Ha tenido en distintas épocas, todos lo sabéis, épocas de crisis, que fue una plaza de droga, de peligro, y ahora pues ahora parece que ha recuperado su vitalidad. Bueno, fijaros, estamos girando, ya veis, aparecen las farolas, de nuevo pasamos al lado de los pabellones Torre. Esto es curioso, fijaros, Plaza Real hermanada con la Plaza Garibaldi. Garibaldi era un revolucionario, estaba en Argentina y es el que va a derrocar al reino de Nápoles, un reino de herencia española. Y curiosamente, la Plaza Real es por Isabel. Pues bueno, la madre de Isabel era de la dinastía de Nápoles. Esto es un poco absurdo porque Garibaldi luchó toda su vida contra las monarquías. Es muy raro hermanar estas dos plazas. Rarísimo. Bueno, fijaros, también sería muy bonito estudiar todos los cafés que ha habido en la plaza, no dejar que se le quiten nunca los carteles, que se vayan superponiendo, y también sería muy bonito saber todo el mobiliario que ha tenido la plaza. Los faroles más o menos se pueden saber, pero el mobiliario de mesas, de sillas, cómo va cambiando con las épocas, y mantener siempre un testigo de lo que fue esa decoración. Bueno, nos acercamos ya hacia la otra esquina, el lado más cercano al mar, y aquí fijaros que se va a crear una secuencia de balcones con unas grandes ménsulas, como marcando el eje, sobre todo el eje de ese frente. Lo veis, sabemos a él. ¿Veis? Aquí aparecen los balcones de grandes ménsulas, o marcando un eje importante. Bueno, aquí, fijaros, hay una serie de contraventanas, de ventanillos que se llama. Habría que saber cómo era la ventana original de la plaza. Como lo he dicho en otra charla, el hueco español tiene 6 filtros. Por un lado tenía un cortinaje oscuro hacia adentro, unos visillos transparentes, un ventanillo, que es este que veis aquí, opaco, la carpintería con el vidrio, la contraventana y la lona o toldo, es decir, 6 filtros para suavizar el calor, para suavizar la luz. Impresionante, una riqueza de matices impresionante que por desgracia en muchos puntos se ha perdido. Ya veis que aquí se ha perdido la contraventana, pero aparece el ventanillo. Bueno, y ahí tenemos ese punto que marca el eje casi imperceptiblemente con las 3 ménsulas en sus 3 balcones principales. Bueno, fijaros qué bonito es el recorrer esos porches, incluso el ver este mobiliario tan diferente en los espacios. Bueno, fijaros qué impresionante ménsula central en este eje, que es como un eje central de la plaza. Son pequeños matices que pasan desapercibidos, pero que marcan el eje de la plaza. Ya veis, son 3 balcones diferentes a los demás. Nadie lo habría detectado, excepto que estos se han quedado remetidos, se han quedado sin volar para valorar más el vuelo de estos balcones centrales. Seguimos girando, ya llegamos a la otra fachada. Aquí, como veis, ha habido reformas de carpinterías más o menos afortunadas, donde han bajado los techos, probablemente, pero bueno, han tenido el detalle de mantenerla altísima. Fijaros el tamaño que tienen estos huecos. Es una pena que se haya perdido la altura al interior de esas habitaciones, porque realmente se agradece mucho encontrar espacios con una gran altura. Asomarse aquí tiene que ser realmente maravilloso. Este es un tesoro, esta tendría que ser realmente tan valorada como la Pedrera, como la Sagrada Familia, como la Catedral. Es una pieza maravillosa de arquitectura. Enfilamos ya el siguiente lienzo, que es el que va a recibir el eje de la gran... Fijaros, aquí se adivina una alineación de esta palmera de California, un palmito alto. Se adivina una alineación y allí aparece adivinarse otra. Bueno, aquí tenemos la secuencia. Hay que realmente vivir esta plaza. Por fortuna ha
ha habido elementos, ¿veis? Ahí hay piezas que se han perdido. No sabemos si llegó a haber en algún momento tranvía dentro de la plaza, pero sería bueno no perder nunca los elementos, aunque sean pequeños anclajes, que veis, es bueno mantenerlos porque es un testigo de lo que aquí pasó, al igual que los nombres de las plazas, haber mantenido todos los nombres que tuvo esta plaza. Esta plaza se llamó Plaza de los Héroes, Plaza Real, Plaza Nacional, Plaza de la República, Plaza Maciá. Y es bueno mantener todos esos nombres porque son la historia de un país. Como veis, el pavimento se hizo nuevo y yo creo que fue muy acertado, muy afortunado. Aquí ya vamos recorriendo hacia el eje de la entrada. ¿Veis? Estas plazas tan uniformes, pero con estos matices casi imperceptibles, ya lo veis, ¿no? Es de una delicadeza, nunca son monótonas. Esto el neoclasicismo probablemente no había llegado a estas sutilezas. En cambio, el romanticismo sí que llegó. Tenía la base, por supuesto, del neoclasicismo. Sin el neoclasicismo esta plaza sería impensable, pero es esa riqueza que ha aportado el romanticismo. Esto acabará, toda esta arquitectura, más o menos acabará con la Belle Époque, con una arquitectura mucho más exagerada, donde empieza ya a utilizarse el hormigón, con la arquitectura de Gran Hotel, con la arquitectura de esa Europa un poco nuevo, rica, que va a empezar con el siglo XX. Es decir, todo este mundo con Alfonso XIII va a pasar a ser a otra escala, ya con otras arquitecturas ya muy desmesuradas. Esta casi podríamos decir que es el canto de cisne del antiguo régimen, aunque ya aquí hay arquitectura metálica en su interior, y ya es un eclecticismo que ha roto, en parte está rompiendo el neoclasicismo, pero sigue siendo una arquitectura de la tradición, la gran arquitectura de la tradición. Sin embargo, la Belle Époque ya no se puede considerar así. Estamos, por tanto, ante el canto de cisne de un neoclasicismo, de cierta manera, enriquecido por el romanticismo, debilitado en parte, pero en parte enriquecido. Bueno, nos podríamos pasar la vida recorriendo esta maravillosa plaza a distintas horas del día, distintos meses del año. Y realmente es magistral. La mezcla de vegetación exuberante, romántica, de la palmera, frente a este clasicismo tan femenino, tan elegante del arte isabelino. Y acabamos ya con pequeños dibujos de cómo se entendió la plaza en su momento. Pasaje Madoz son siempre nombres de un poco de los políticos de la masonería de entonces, políticos reformistas, algunos republicanos. ¿Veis? Aquí se ve cómo era el convento de capuchinos que había aquí, donde se va a hablar, esta es la Rambla, que fue derribado, pero luego se volvió a levantar de nuevo el convento, porque no se sabía muy bien qué iba a pasar aquí, y aquí al final ya se opta por la plaza. Fijaros que primero parece que quiere estar abierta a los dos lados, aquí se llama Plaza de los Héroes Españoles. Fijaros este dibujo, como aquí hay como esas plazas inglesas, con una barandilla que rodea el jardín, con dos fuentes, este monumento Fernando el Católico, que luego no se pudo acabar, se hizo en escayola, la gente lo apedreó, bueno. Fijaros aquí las farolas, cómo van rodeando este gran óvalo central, lo mismo la acera, pero ya la plaza está definida. Aquí, sin embargo, fijaros cómo aparece ya un surtidor central, aparecen las farolas, ¿veis? Formando esta especie de óvalo en torno al centro, pero no están aún las farolas de Gaudí, como veis. También la plantación es aún muy tímida, son árboles pequeñitos, bajitos. Una plaza que está buscando, aquí también se ve muy bien, está buscando un poco su identidad. Aquí ya los árboles han crecido más, ya está la fuente, ya están las farolas de Gaudí, en contraste con las otras farolas. Y fijaros ya estas fotografías tan bonitas, la farola de Gaudí, ya las palmeras ya han sido plantadas, las palmeras se plantaron en 1883. Es decir, ya se había ido Isabel II, ya reinaba su hijo, Alfonso XII, y está a punto de morir, va a morir en el año 85. La historia de Alfonso XII y de Mercedes. Luego se casó, al morir Mercedes, se casó con María Cristina de Habsburgo y tendrá a Alfonso XIII, que no llegará a él
a conocer a su padre. Entonces esto ya es la época ya, por tanto, de María Cristina. Bueno, perdón, de Alfonso XII, ya las palmeras crecidas, probablemente ya ha muerto Alfonso XII y ya es la época de María Cristina. Bueno, fijaros qué fotografías, son increíbles lo bien que se ven. Ya veis esta época tan fantástica. Fijaros que en los parterres se han plantado estos, no son palmitos, realmente es palmera de California. Estas sí son palmeras datileras, no son palmeras de Canarias, sino palmera datilera. Fijaros que aún han crecido muy poquito, y estos aún menos, pero estos luego se van a lanzar hacia arriba. Aquí ya van creciendo. Fijaros qué fotografías tan fantásticas. Aquí vemos los parterres que dieron origen a esas extrañas alineaciones, pero sí que vemos que hay una ordenación de palmeras en torno a la fuente y otras que quieren seguir en parte los ejes o las alineaciones de la plaza. ¿Veis? Es un poco lo que os comentábamos. Parece que aquí hay una intención de generar palmeral en torno a la fuente, pero después hay palmeras que insinúan que se buscaba puntos singulares, pero no lo sabemos. Esta postal coloreada también que expresa muy bien ese contraste entre los palmitos o la palmera de California y la palmera datilera, contraste entre dos tipos de palmeras. Bueno, fijaros, ya esta ya es un poco nuestra plaza, esta postal también coloreada, fantástica. Veis aquí el tráfico que había en la plaza, el parterre en torno a la gran fuente, los bancos, que no sé si creo que los bancos se mantienen. Mirad qué bonita está el equilibrio de la horizontal con el campanario de Santa María del Pi, con los campanarios al lado de la catedral. ¿Veis? Es una plaza que se ha mantenido íntegra. Aquí tenemos los parterres que ya han tomado una forma más geométrica, pero ya han crecido. Fijaros ya cómo se han lanzado hacia lo alto esas palmeras. Yo supongo que hubo ejemplares que murieron, no lo sé. Pero la verdad es que es una maravilla ver. Bueno, ahí vemos las farolas de Gaudí, esto con estos jardines alrededor de la fuente. Fijaros, la plaza de Francisco Maciá. Esto indica que esta es la fotografía está hecha en la República. Mirad, siempre ese contraste. Plaza Real. Los coches. Ya estamos ya en los años 50, 60. Los coches bordeando. Y esta maravillosa fotografía actual, nocturna, que es una preciosidad, la luz de esta plaza con la luz de los porches, muy suave. Fijaros que la luz se ha quedado a un nivel siempre muy bajo. Una fotografía fantástica. Y esta fotografía de los años 60, con todo el misterio de aquellos años, estas postales nocturnas de los años 60, que tienen un misterio que no hemos podido llegar a reproducir. Y nada más. Muchas gracias.